Buenos días. A ver si aparecen los demás. Bueno, buenos días. Vamos a continuar. Estábamos viendo, habíamos terminado, estábamos terminando, me parece, con el tema del procedimiento de elección del presidente y vice. Yo quiero que hagan hincapié en este tema del voto directo o indirecto, mayoritario o minoritario. Habíamos visto el procedimiento actual, que es de voto directo, que es un mix, porque da la impresión que vamos a un sistema de balotaje, donde ahí sí definitivamente estamos en un sistema mayoritario, pero después plantea las dos excepciones del 45 y del 40, entonces eso hace que tenemos un sistema que podemos definirlo mixto. Antes de la aparición de este modelo de voto directo estaba el voto indirecto, en donde actuaban los colegios electorales y era el Congreso el ámbito donde se realizaba el escrutinio de los votos de los electores, y si ninguna de las fórmulas o candidatos obtuviera la mayoría absoluta, era el Congreso reunido en asamblea legislativa quien procedía a la elección del candidato que no hubiera obtenido la mayoría absoluta. Para las elecciones presidenciales en la Argentina siempre se obtuvo la mayoría absoluta cuando venían sistemas de colegio electoral, salvo en dos oportunidades con el rubro vicepresidente, porque la elección no era por fórmula, sino que era individual. Los electores votaban para presidente y los mismos electores votaban para vicepresidente, que no necesariamente tenían que ser del mismo grupo político, podían o no serlo. Y después, todas estas planillas iban al Congreso, donde se realizaba el escrutinio, y si no se obtenía, y esto pasó en dos oportunidades, casualmente en las dos primeras elecciones de vicepresidente. Los dos primeros vicepresidentes argentinos, que fueron Salvador María del Carril y el general Pedernera, fueron electos por el Congreso, no por los electores, porque del voto de los electores no obtuvieron la mayoría absoluta. Una rareza, así, una perlita para tener presente. Después, siempre que rigió este sistema y que estuvo vigente hasta las elecciones de 1995, 89, 83 Alfonsín, 89 Menem, después se reforma la Constitución en el 94, o sea que el sistema presidencial se usó por última vez en las elecciones de 1989, hasta ahí siempre hubo las mayorías necesarias para que el Congreso proclame. Cuando yo digo el Congreso proclame, ya les estoy dando la pauta, o lo que ustedes están empezando a ver, el tema del Congreso, que el Congreso tiene diversas funciones. ¿Sí? ¿Cuál es la función más importante del Congreso? Sancionar la ley. A eso lo definimos como función legislativa, pero el Congreso tiene otras funciones. Cuando está declarando la necesidad de reforma de la Constitución, artículo 30, no está ejerciendo la función legislativa, está ejerciendo la función preconstituyente. Cuando actúa en el procedimiento del juicio político, está ejerciendo, bueno, acá hay una discusión, pero algunos dicen que es la función jurisdiccional. Cuando está proclamando la candidatura del presidente, está ejerciendo una función electoral. Cuando aplica el artículo de la cefalía y determina qué funcionario público, está ejerciendo una función electoral, está eligiendo. O sea que tenemos un Congreso que legisla, que ejerce función electoral, que ejerce función jurisdiccional, que ejerce función preconstituyente, que ejerce función de contralor y que ejerce una función administrativa en cuanto a lo que es la administración y funcionamiento habitual del Congreso. O sea,
tiene diversas caras, ya se los digo, se los voy advirtiendo, seguramente ya están viendo el tema del funcionamiento del Congreso. Bueno, seguimos con el Poder Ejecutivo. Bueno, terminemos con las elecciones, ya sabemos cómo es el procedimiento. Vamos a ver qué puede hacer el presidente, cuáles son las atribuciones del presidente. Para esto es importante arrancar diciendo que nuestro presidente, nuestro Poder Ejecutivo, tiene una diversidad y una multiplicidad de funciones, pero todas ellas están en la Constitución. Y acá se abre un debate, porque cuando yo digo que para mí, desde mi punto de vista, las atribuciones del Poder Ejecutivo son solo aquellas que están enumeradas en la Constitución, digo que el Poder Ejecutivo tiene atribuciones taxativas. ¿Por qué taxativas? Porque tienen que estar en el texto de la Constitución. ¿Dónde? Artículo 99. Y en algunos otros puede haber. Pero no acepto, no me parece, no comparto la posición de otros profesores que dicen que lo de la Constitución es meramente enumerativo y que el Poder Ejecutivo tiene además otras atribuciones que no están enumeradas en la Constitución y que son discrecionales. Digamos que el Ejecutivo ejerce facultades discrecionales, aplicando algunas que no están ni siquiera escritas en la Constitución. Yo no comparto eso, pero sí les advierto que hay debate en este tema. Hay debate en este tema. Desde mi punto de vista, las atribuciones del poder del presidente son aquellas que están enumeradas en la Constitución y no hay más. No tiene facultades implícitas por el ejercicio del cargo. Para mí tiene facultades explícitas, enumeradas, taxativas. ¿Y dónde están? En el texto de la Constitución. ¿De dónde le vienen? De la soberanía de las provincias que delegan atribuciones en la Constitución cuando se organiza el Estado federal. ¿Puede ser, me pregunto, que el presidente tenga, aparte de las atribuciones que están enumeradas, otras implícitas del cargo? No puedo encontrar una respuesta positiva. Sigo sosteniendo que no. ¿Qué hace el presidente? Cuando ustedes le pregunten, ¿qué hace el presidente? Lo que dice la Constitución. Bueno, a veces lo hacen bien, lo hacen mal, no importa. Pero ¿qué atribuciones tiene? Las que están en la Constitución. ¿Tiene atribuciones que no estén en la Constitución? Bueno, no. Desde mi punto de vista, no. Algunos profesores dicen, bueno, sí, pero tiene algunas atribuciones implícitas al cargo. Bueno, yo no lo comparto. Analizando la Constitución, cuando vemos que él recibe un sueldo, o sea que es un empleado de la Administración Federal, que tiene atribuciones que realiza en función de lo que la Constitución le ordena o le faculta, no me da para pensar que aparte de lo que las provincias delegaron al momento de la sanción de la Constitución, delegaron un montón de cuestiones invisibles que se subsumen en la persona que eventualmente sea el presidente en cada momento. No hay sobre esto fallos de la Corte. La Corte no ha hablado sobre esto, no se ha metido. La Corte sigue sosteniendo, cada vez con menos fuerza, pero sigue sosteniendo esos viejos fallos de las cuestiones políticas no judiciales, o sea que no se puede meter dentro del área o el ámbito de ejecución de las atribuciones de otro poder, porque si no estaría lesionando el principio de la división de tareas o de funciones. Pero no obstante eso, si bien no tenemos una certeza en nuestra jurisprudencia sobre este tema, sí existe un viejo caso en la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos.
no me acuerdo el caso, lo cita, tendría que pararme a buscarlo, ¿no? Lo cita el Mejián, en su tratado, el profesor El Mejián, lamentablemente fallecido. Él en su tratado de Derecho Constitucional cita este caso, ahora por ahí me pongo a buscarlo. Ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, década del 40 del siglo XX. Estados Unidos entra en guerra, entra tardíamente a la guerra, como respuesta a un ataque del Imperio japonés, y le declara la guerra a todo el mundo, ¿no? Y se ve la necesidad de que tiene que fabricar aviones, tiene que fabricar tanques, tiene que fabricar barcos. Entonces el gobierno organiza lo que se denomina la industria de guerra y sale a hacer procesos licitatorios para la adquisición de acero. Tenía que comprar acero, que era la materia prima para la construcción de la industria o el funcionamiento de la industria bélica. Las acerías, fundamentalmente las que están en el Valle de Ohio, les pasan, parecían argentinos, ¿no? Cuando el Estado sale a comprar fideos, bueno, las acerías le pasan un precio desconsiderado del acero. ¿Y qué hace Roosevelt? Le fija un precio que él determina razonable e incauta la producción existente, y en aquellas que se rebelan o que no acepta, las interviene y provisoriamente pasan a ser parte del Estado y se ponen a producir acero. Bueno, por supuesto, los empresarios patalean. Estados Unidos gana la guerra. Roosevelt muere antes de finalizar la guerra, asume el vicepresidente Truman, y años después la Corte falla. Y falla en contra del gobierno federal de los Estados Unidos. Falla en contra y lo condena a pagar una indemnización que era la diferencia entre los precios pagados y los precios de mercado ofrecidos en cada momento. Bueno, un juicio millonario perdió la administración. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte dice que el presidente de los Estados Unidos, el gobierno federal, ni aún en tiempos de guerra, puede ejercer facultades no enumeradas en la Constitución. Ni aún en tiempos excepcionales o de guerra, el presidente de los Estados Unidos puede ejercer atribuciones que no están establecidas en la Constitución, como el decomiso, como la intervención, digamos, sin autorización del Congreso, todo lo que hicieron, que lo hicieron porque tenían que conseguir el acero necesario para que la industria de guerra pueda producir los aviones, los tanques, los barcos, y la Corte le dijo, mire muchachos, ni aún en épocas de guerra ustedes pueden apartarse de la Constitución, porque ¿qué había hecho el presidente? Había ejercido atribuciones que no estaban enumeradas. De ahí yo sostengo, con este fundamento sostengo, que no existen entonces atribuciones que puedan ser ejercidas por el presidente que no estén enumeradas en la Constitución. Primer punto. Sí. Segundo punto, la doctrina tradicionalmente ha clasificado las atribuciones de los presidentes, no del nuestro, digamos, en el marco de la teoría constitucional, bajo la denominación de jefaturas presidenciales. Jefaturas presidenciales. A mí la palabra jefe o jefatura no me gusta, pero es una palabra muy usada, muy usada. Entonces, ¿cómo se clasifican las atribuciones presidenciales? Bajo la denominación de jefaturas. Nuestro poder ejecutivo, tradicional e históricamente a partir de 1853 en adelante, ejerció 4 jefaturas.
nuestro presidente simultáneamente era jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe inmediato y local, así lo definía la Constitución, jefe inmediato y local de la capital federal. O sea que una misma persona ejercía, cuando llevaba adelante sus atribuciones, hoy enumeradas en el artículo 99 de la Constitución, era simultáneamente jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la cuarta jefatura, jefe inmediato y local de la capital federal, jefatura esta que desaparece con la reforma constitucional de 1994. Por lo tanto, hoy el Poder Ejecutivo ejerce 3 jefaturas al mismo tiempo. ¿Qué significa cada una de ellas? Ser jefe de Estado es el representante natural de la República Argentina frente a los otros estados soberanos del mundo. Es el que nos representa internacionalmente, es el que firma los tratados, es el que acepta a embajadores de otros países en nuestro territorio, es el que propone en un procedimiento complejo con el acuerdo del Senado la designación de embajadores nuestros en otros países con los cuales tengamos vinculación diplomática. O sea que el presidente es el representante argentino frente al exterior. Es el que lleva adelante las relaciones internacionales, firma los tratados, designa embajadores, acepta embajadores. Que no lo estemos haciendo bien ahora no significa que no se haya realizado bien esta tarea históricamente. Argentina siempre ha tenido una diplomacia muy buena, salvo en este último tiempo desde mi punto de vista y lamentablemente. Pero al margen de eso, el rol del presidente como jefe de Estado, ustedes lo van a poder visualizar cuando el presidente recibe a un presidente o primer ministro extranjero, cuando el presidente viaja en esas giras oficiales, como hace un tiempito que se fue a Portugal, a España, a Francia, cuando va a las reuniones de los organismos multilaterales, como puede ser el Mercosur, la OEA, Naciones Unidas o cualquier grupo de países que funcionen bajo las reglas de un tratado. Ese es el rol del jefe de Estado. Simultáneamente, como jefe de Estado, también es jefe de gobierno. Si bien ahora, después de esta última reforma constitucional de 1994, delega gran parte de esta responsabilidad en el jefe de gabinete. Pero el responsable político sigue siendo el presidente. Como jefe de gobierno administra el país. Administra el país por sí o delegando al jefe de gabinete y a los distintos ministros. Es el encargado de hacer recaudar las rentas, o sea, cobrar impuestos, ejecutar el presupuesto, nombrar los empleados y funcionarios de la administración pública, promulgar las leyes, bueno, una serie de atribuciones que después las vamos a ir leyendo una por una. Como jefe de la administración, jefe de gobierno, es el responsable de la administración pública del país, el responsable de que el Ministerio de Economía le mande todos los meses la partida presupuestaria a la Universidad Nacional de Mar del Plata para que los profesores cobremos los sueldos y la universidad pueda abrir las puertas y pueda alguien apretarnos el botoncito para poder comunicarnos, ¿no? El jefe de la administración pública, por supuesto, es una tarea inmensa que no la realiza solo, pero el poder ejecutivo nuestro es unipersonal. Él designa después a los ministros organizan sus gabinetes ministeriales, se cree que en la administración pública hay para que funcione nuestro Estado monstruoso, alrededor de 6.000, 7.000 funcionarios de todo tipo y jerarquía
color y capacidad intelectual. Después todos los empleados, por supuesto. Entonces tenemos jefe de Estado, jefe de gobierno, tercer jefatura, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta es una jefatura histórica que viene desde la Constitución de 1853, en donde el comandante en jefe es el presidente. Y las Fuerzas Armadas están subordinadas a las órdenes presidenciales. Las lleva adelante por sí a través del ministro de Defensa, pero las Fuerzas Armadas se subordinan y es el presidente quien dispone su ubicación, traslados de bases o de unidades, aperturas, cierres, ejecución presupuestaria. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso, cuando ustedes van a ver, habitualmente en la televisión, cuando el presidente participa en algún acto patrio, o en algún desfile, o en alguna actividad frente a alguna persona de cualquiera de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que esta persona se le cuadra y lo saluda y se le pone siempre atrás, digamos, una persona, el general más encumbrado, recibe órdenes del presidente, y así debe ser, por supuesto. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. También ahora cuando hagamos la enumeración del artículo 99 lo vamos a poder ver con mayor claridad. Y por último queda la cuarta jefatura, que ahora ha desaparecido, que se llamaba jefe inmediato y local, así le decía la Constitución, el presidente es jefe inmediato y local de la capital federal. Entre sus atribuciones era la de la designación del intendente de la capital. No había los procesos electorales para elegir mediante el voto popular al jefe de gobierno, como se le dice ahora, o al intendente de la capital federal, aparecen recién a partir de 1995. Pero entre 1853, bueno, cuando 1853 todavía el gobierno estaba en Paraná, pero debe haber sido así, de entre 1853 y 1995, al intendente del territorio que fuera la capital federal. La actual ciudad de Buenos Aires es capital federal desde 1880 en adelante. Su intendente era designado directamente por el presidente. Se entendía que en ese territorio no podía haber otro poder que compitiera con el poder presidencial. Una cuestión de pura lógica. Ese territorio federalizado era territorio del Estado federal y si bien estaba urbanizado y vivía gente, se entendía que era el Poder Ejecutivo el que tenía que designar a la autoridad administrativa. Después las autoridades legislativas sí habían procesos electorales. La ciudad de Buenos Aires, su viejo Consejo Deliberante, siempre se integró mediante procesos electorales, pese a que el presidente elegía directamente al intendente de la ciudad de Buenos Aires. Estas eran las cuatro jefaturas. Esta última desaparece en la reforma de 1994, es sustituida y aparece el artículo 129 que habla de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ahora está tan en discusión con esto de las atribuciones y esta disputa inútil e innecesaria entre la ciudad, las autoridades nacionales de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma. Aquí se lleva la cocarda más grande en el tema de la emergencia, disputa innecesaria porque no se entiende el sentido de su existencia, por lo menos para algunos funcionarios actuales. Pero la ciudad autónoma de Buenos Aires, sede territorial del gobierno federal. Ese es el sentido de su existencia. Sede territorial del gobierno federal. ¿Por qué? Ya lo hemos visto en clase, repito brevemente, hasta antes de 1880, hasta antes de la federalización del territorio, el gobierno federal era una especie de inquilino del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No solamente porque le pagaba los alquileres, sino porque hasta protocolarmente las autoridades nacionales venían después de las autoridades provinciales, que eran las dueñas del territorio, hasta que ocurre, bueno, este proceso de la federalización, esta disputa
con el gobernador Tejedor y la posterior federalización de Buenos Aires y posterior sanción o creación de la ciudad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires. Y acá hago una pequeña digresión de 2 minutos, si les interesa, es muy interesante, la verdad que yo por lo general no recomiendo cosas, pero en TN, si tienen cable, en TN están dando un programa bastante malo, pero que tuvo esto que me pareció brillante, creo que los sábados a la noche, los domingos a la noche, son historias de terror, historias de cuentos de terror para no dormir, no sé. Está Mario Marquí y otro más. Hicieron un capítulo, que es el que yo les voy a decir, si lo pueden buscar en YouTube para volver a verlo, o en algún sistema lo van a volver a encontrar, sobre la fundación, las maldiciones, creo que habla sobre las maldiciones que se generaron en la historia y en la política argentina a partir de la fundación de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, actual capital de la provincia de Buenos Aires, fue diagramada en una mesa de dibujo. Es la única, una de las únicas, poquísimas ciudades en el mundo que fueron dibujadas y luego trasladadas al territorio. Y en su inauguración, dicen, cuentan que había una bruja, que hubo maldiciones, y entre esas maldiciones que nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires iba a ser presidente de la nación. Cosa que hasta ahora se viene dando. Nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires, y espero que tampoco lo sea en el futuro, por esta maldición de una bruja. Fíjense que en la inauguración, les cuento una, pero véanla, por favor, véanla, se los recomiendo. El responsable de hacer el asado para 2.000, 3.000 personas que iban en tren desde Buenos Aires a La Plata, fue José Hernández, el autor del Martín Fierro. Era el encargado de hacer este asado, paquete para un montón de gente, y se le quema el asado, se le pasa, porque bueno, parece que fue un día de mucho calor, la gente llegó tarde, se atrasaron los actos, se le pasó el asado. Primero porque estaba, dice, medio bombado, porque había estado al sol toda la mañana y se había bombado. Y después porque, ahí lo tienen, Iván, perfecto, capo, porque se les pasó. Y de ahí viene el dicho, no sé, los muchachos se hacen asado, el famoso dicho, un aplauso para el asador. Ese dicho popular, un aplauso para el asador, se crea en este acto de inauguración de alguna manera como burla de la aristocracia porteña hacia José Hernández, que representaba el partido, digamos, de sostén del gobierno provincial. Una especie de burla que da un aplauso para el asado, porque parece que era incomible el asado que había hecho José Hernández, el autor del Martín Fierro. Bueno, les recomiendo que vean, son 30 minutos, 40 minutos, van a aprender mucha historia, van a aprender mucho de la ciudad de La Plata y de historia argentina y de ese conflicto de la federalización y de la creación de la ciudad de La Plata, y aparte todas las historias truculentas que cuentan los platenses sobre su ciudad. Bueno, dejamos ahí. Entonces, esta última atribución desaparece en el 94. Y quedan actualmente 3 atribuciones: el presidente como jefe de Estado, el presidente como jefe de gobierno y el presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Están en el artículo 99 y en algunos otros artículos podemos encontrar algunas dispersas. Por ejemplo, estoy buscando el 99. Por ejemplo, en el artículo 23, cuando habla del estado de sitio, durante esta suspensión no podrá el presidente condenar, o sea, una atribución negativa, no podrá condenar ni aplicar penas, su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas, trasladarlas,
de un punto al otro. O sea que por ahí tenemos algunas atribuciones del Poder Ejecutivo fuera del artículo 99. Pero la regla es que las vamos a encontrar en el artículo 99. Dice el 99, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso 1, es el jefe supremo de la Nación, utiliza la Constitución esta palabra de jefe. Esto viene de la gramática de Alberdi. Alberdi hablaba de jefatura. Entonces, es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Responsable político. Esta palabra responsable político se incorpora en la reforma de 1994. Anteriormente la Constitución decía que era el jefe supremo de la nación y tiene a su cargo la administración general. Ahora en la reforma, yo digo ahora porque para mí la reforma fue ayer, ¿no? Pero para ustedes no habían ni nacido, pero fue lo último importante que nos pasó y lo tenemos muy presente. Pero después entonces de esta reforma se le agrega, ¿no?, al jefe supremo de la nación, se le agrega jefe de gobierno y responsable político. ¿Por qué responsable político? Porque acá se dividen las responsabilidades y el responsable administrativo va a ser el jefe de gabinete, que también su figura aparece en la última reforma. Entonces, inciso 1 es el jefe supremo de la nación, lo que yo le había dicho, jefe de Estado, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. No hay demasiado inconveniente con esto. Inciso 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Esta es la facultad reglamentaria del presidente. Cuando el Congreso sanciona una ley, las leyes por sí solas no se aplican. Las leyes son la expresión del trabajo del poder legislativo, pero cuando el Congreso sanciona una ley, como decía un profesor mío, lo único que tenemos es una ley sancionada por el Congreso. Todo lo demás lo hace el Poder Ejecutivo. El Congreso le comunica la ley votada por ambas cámaras y el Ejecutivo tiene una serie de opciones. Una de ellas es promulgarla y mandarla a publicar en el boletín oficial. Otra opción es no promulgarla y observarla, comúnmente llamada la facultad del veto, vetarla total o parcialmente y devolverla al Poder Legislativo. Pero supongamos que la promulga y que la publica. Hasta ahí solamente tenemos una ley votada por el Congreso, promulgada y publicada. Pero después hay que hacerla aplicar a la ley. Después hay que hacer que la ley funcione. Y para que la ley funcione, necesita, en el 99% de los casos, que el Poder Ejecutivo la reglamente. Supongamos una ley ahora en la emergencia, una ley que el gobierno que lo único que hace últimamente es regalar plata. Supongamos que el gobierno dice que le va a dar un subsidio de 5.000 pesos por mes a todos los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que sacrificadamente se levantan a la mañana, aprenden la computadora y estudian por Zoom. Entonces todo eso genera un problema así gravísimo y tienen que pagar el internet y no tienen los gigas, no tienen los costos, no tienen ni acá.
Entonces el gobierno les va a dar a cada uno de ustedes un subsidio de 5.000 pesos por mes por ser alumnos regulares de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Está buenísimo, ¿no? Buenísimo, bien. Eso dijo la ley. La ley se aprobó por ambas cámaras, fue al Poder Ejecutivo, la revisó el jefe de gabinete, le pareció simpática la ley, se lo comentó al presidente, la promulgaron y la mandaron al boletín oficial para la promulgación. Pasaron los 8 días y ustedes se enteraron, porque salió en la tapa del diario, que tienen derecho a cobrar. Entonces, van al Banco Nación, Luis va al Banco Nación, entra, le dice al señor policía que está en la puerta, ¿a qué viene? Vengo a cobrar el subsidio porque soy estudiante de Derecho. Ah, sí. Bueno, lo convence de casualidad al policía federal que está en la puerta del Banco Nación, entra al Banco Nación, sube las escaleras, va a la caja y le dice al cajero, mire, yo soy Luis, le muestra el documento, certificado de alumno regular, soy estudiante de la Facultad de Derecho y el presidente me va a pagar 5.000 pesos de subsidio. Bueno, aparte que el cajero se va a empezar a reír, lo van a sacar esposado y lo van a dejar en la peatonal. Y le van a decir, no, flaco, acá no hay nada que cobrar. Bueno. Pero la ley existe. La ley, Luis abre su teléfono, entra en la página del boletín oficial, la vuelve a leer, la carga en un pendrive, va a un lugar, la imprime, entonces va otra vez con la ley impresa a la carga contra el Banco Nación para que le pague el subsidio, lo van a echar otra vez. ¿Qué le falta a esa ley para que Luis y todos ustedes la puedan cobrar? Porque ¿qué dijo el Congreso en esa ley? El Congreso, en un acto así de demagogia impresionante, dice, facúltese al presidente a pagarle un subsidio de 5.000 pesos por mes a todos los alumnos regulares, bla, pum, 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 universidades nacionales del país, pum, pum, que aprueben al menos 2 materias por año, punto. No dijo nada más. No dijo nada más. Entonces el presidente con esa ley, para poder pagar, porque por ahí la ley quedó ahí, fue una cuestión del momento, como tantas leyes que se sancionan y son meramente declamativas, declaman una voluntad y no pasa absolutamente nada. Pero esta parece que hay algunos que empezaron a moverse y le dicen al presidente, bueno, presidente, reglamente, use el 99, inciso 2, expida las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación. Y al final le dice, bueno, haga todo esto, pero ojo, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Entonces, ¿qué hace el presidente? Lo llama Cafierito y le dice, bueno, vamos a reglamentar esta ley. ¿Qué tiene que decir el reglamento? Primero, ¿de dónde sale la plata? Porque el Congreso les regaló 5.000 pesos por mes, pero no dijo de dónde sale la plata. ¿De dónde sale la plata? ¿Dónde se paga? Luis pensó que era del Banco Nación, por ahí, era en otro lugar. ¿A quiénes se le paga? Porque el Congreso me abrió un escenario muy grande, todos los estudiantes universitarios, hay que poner un límite. Eso puede ser una excepción reglamentaria. El Congreso por ahí dijo que al menos cursen regularmente. Entonces el presidente interpreta que cursar regularmente es aprobar una materia por año, 2 materias por año, 5 materias por año. Fíjense, si yo fuera el presidente y pongo 2, más o menos no pasaría nada. Si pongo 7, y serían muy pocos los que cobran el subsidio. Eso es una excepción reglamentaria, que altera el espíritu. Entonces el presidente tiene que reglamentar, decir de dónde viene la plata. Le van a decir, mire, no hay plata. Bueno, pero entonces, no, pero teníamos que hacer un plan de vivienda ahí en la zona de la provincia de San Juan. Bueno, pero no vamos a hacer el plan de vivienda, vamos a transferir esta partida que era para el plan de vivienda, para la gente que se le había caído los techos por el último terremoto, eso lo vamos a pasar al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación va a ser el organismo que
ejecute esta ley a través de su vinculación con todas las universidades nacionales. Entonces ya tenemos la plata, ya tenemos quién es el organizador del tema, Ministerio de Educación, la vinculación con las universidades, Universidad de Mar del Plata, Facultad de Derecho, deberá informar quiénes son los alumnos que han aprobado al menos 2 materias en el último año. Por ahí en 6-7 meses sale el decreto reglamentario y empiezan a cobrar el subsidio. Ahora, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias, por ahí algún pillo en el medio, en vez de 2 materias por año, dijo 5 materias por año. Entonces se cayeron el 80% de los posibles beneficiarios. Martina, ¿cuántas materias aprobaste el año pasado? 5. Bueno, vos vas a cobrar el subsidio. ¿Y vos, Fede? ¿Cuántas aprobaste? 7. 7 materias. Sí. Ustedes saben que me habían dicho que estaban así. A Flo, vayan más despacio, muchachos. Iván, ¿cuántas aprobaste? ¿Quién aprobó menos de 5? Bueno, entonces yo le voy a decir al presidente, pongamos 8 materias, así nadie cobra el subsidio. Vayan más, no vayan tan rápido, vayan rápido, pero no vayan tan rápido. Bueno, entonces fíjense que la reglamentación es la que establece de dónde vienen los fondos, quién los administra, qué requisitos. Las leyes sin reglamentaciones son actos declamativos, expresiones de deseos, actos importantes legislativos, pero que necesitan ser reglamentados, porque es el poder reglamentador que está a cargo del presidente como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno ejerce la función esta de reglamentar la ley, expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Estos decretos se llaman decretos reglamentarios. Bueno, paramos acá, me hago un cafecito y seguimos en 3-4 minutos.
Bueno, continuamos. Continuamos. Bueno, entonces terminamos este inciso 2 sabiendo que la enorme mayoría de las leyes requieren para su puesta en funcionamiento de la actividad reglamentadora. Freno acá un segundito, me había olvidado de decir esto, que por ahí tendríamos que haberlo dicho antes. El Poder Ejecutivo, el presidente, solamente ejerce sus atribuciones a través de decretos. Así como el Poder Judicial solamente habla a través de sentencias y el Congreso habla a través de la ley o de otras funciones, lleva adelante, el Poder Ejecutivo solamente aplica la Constitución a través de decretos. ¿Qué es un decreto? Un decreto es un acto administrativo, lo van a ver ustedes con mayor precisión cuando cursen Derecho Administrativo. Es un acto administrativo unilateral, porque solamente lo firma el presidente, bueno, para que tenga su validez, acompañado el refrendo de algún ministro o de varios ministros, pero es un acto administrativo unilateral que genera consecuencias jurídicas. Acto administrativo unilateral que genera consecuencias jurídicas. En el mundo del derecho administrativo, que es un derecho apasionante, que espero que les guste, porque hay mucho trabajo para los futuros abogados con el derecho administrativo, y es un lugar donde no hay muchos especialistas, hay buenísimos, ¿no? En Mar del Plata hay muy buenos abogados de derecho administrativo, pero es el que se ejerce cuando hay actividad estatal, nacional, provincial, municipal, ¿no? Y todos los entes centralizados y descentralizados de la administración pública. Entonces el presidente solamente ejerce sus atribuciones a través de decretos. Y existen 4 tipos de decretos. Los decretos reglamentarios del 99, inciso 2, los decretos de necesidad y urgencia del 99, inciso 3, los decretos delegados, que hemos visto muchos ahora durante la pandemia, que surgen del artículo 76 de la Constitución, que son la delegación de funciones del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo, y los decretos autónomos, que son la gran mayoría, que son los decretos que ponen o que llevan adelante las atribuciones propias del presidente. Por ejemplo, cuando el presidente reglamenta una ley, son todos decretos. A la vista, desde el punto de vista documental, son todos decretos. Actos administrativos unilaterales que producen o generan consecuencias jurídicas. Reglamentar una ley es un decreto. Firmar un decreto de necesidad de urgencia es un decreto. Ejercer una atribución delegada del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo es un decreto. Pasa que son decretos delegados. Y el resto de los decretos se denomina, o el resto del mundo de las atribuciones generales del presidente, son los famosos decretos autónomos, que son los que surgen de las propias competencias del 99. Por ejemplo, designar al ministro de Economía es un decreto, pero que no es ni reglamentario, ni de necesidad, ni urgencia, ni delegado, es un decreto autónomo. Establecer, el otro día se estableció un feriado nacional, ¿no? El 24 de mayo, el lunes, se lo pusieron de feriado puente, es un decreto. No es ni reglamentario, ni delegado, es un decreto autónomo. Entonces, estos 4 tipos de decretos son los que vamos también a ir viendo para cada una de las atribuciones. Decretos reglamentarios,
99.2, decretos de necesidad de urgencia, 99.3, decretos delegados, tienen que ver con la delegación de facultades legislativas del artículo 76 de la Constitución, y decretos autónomos. Bueno. Ahora viene el inciso 3. El inciso 3 vamos a ver la primera parte, y la segunda parte la vamos a dejar para una clase especial. Yo en épocas normales a veces necesitaba 2 clases para hablar de los famosos decretos de necesidad de urgencia. Ahora lo vamos a pasar por arriba, y lo vamos a ver cuando terminemos de analizar todo esto. Le vamos a dedicar una clase entera a los decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué dice el inciso 3? Dice: participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Vamos a quedarnos ahí nada más. Esto es la función del presidente como colegislador. El Poder Ejecutivo también es colegislador. El Congreso solo no alcanza, el Congreso sanciona la ley. Pero después quien las promulga es el Poder Ejecutivo, quien las publica en el boletín oficial. Requisito formal sin cuyo cumplimiento no tenemos ley, es el presidente. Ahora ustedes pueden acceder a estos mecanismos así informáticos que nos permiten acceder con un clic al boletín oficial. La verdad que simplifica mucho las cosas. Antes el boletín oficial se editaba en papel y a veces venía atrasado y había que ir al boletín oficial que estaba en el Colegio de Abogados a pedir el ejemplar del último boletín oficial, a ver si se había publicado tal o cual ley, tal o cual decreto. O sea, la forma de acceder a la información era muy dificultosa. Ahora si quieren, agarramos el teléfono, entro en la página del boletín oficial, aprieto y veo qué se publicó anoche o qué se publicó hoy. Tenemos un acceso a la información rapidísimo, ¿no? Y si no está publicado en el boletín oficial, no existe. Entonces, este primer párrafo del inciso 3 del artículo 99 es esta corresponsabilidad del Poder Ejecutivo junto con el Poder Legislativo. Participa de la formación de las leyes. ¿Por qué participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución? Porque puede ser el iniciador, o sea, el generador del proyecto. Es más, hay proyectos que solamente pueden ser enviados por el presidente, por ejemplo, el presupuesto. Forma parte, digamos, el presidente manda el proyecto de ley. Y cuando la Constitución no le pone o no le dice a cuál Cámara tiene que ir primero, el presidente elige a qué Cámara envía su proyecto de ley, si a la Cámara de Diputados o Senadores. ¿Por qué? Bueno, porque en el procedimiento de formación y sanción de la ley, ser Cámara de origen genera una pequeña ventaja. Porque después de la última, fíjense que hasta la reforma del 94, el procedimiento de formación y sanción de la ley podía tener hasta 5 pasos. Era larguísimo. Después de la reforma se resumió a 3, pero ya lo van a ver con la doctora Zarango, cómo es el procedimiento de formación y sanción, y la importancia de ser Cámara de origen con respecto a la insistencia de las modificaciones que le puede hacer la otra Cámara. Entonces, decidir a qué Cámara se envía primero un proyecto es una decisión política. Si yo fuera el presidente, mandaría todo primero al Senado. Es más, este gobierno manda todo primero al Senado. ¿Por qué? Porque tiene una amplia mayoría, sabe que la ley sale en el Senado, en diputados se le pueden hacer modificaciones, pero el Senado, ejerciendo una mayoría absoluta, puede insistir en el texto original y ahí se promulga. Entonces, bueno, todo es todo el armado del proceso de formación y sanción. Pero el Poder Ejecutivo es colegislador. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de remitir proyectos de ley al Congreso, y una vez que las leyes se aprueban en el Congreso, tiene la obligación constitucional de promulgarlas o observarlas y devolverlas, y
publicarlas, y a partir de la publicación, ustedes saben, a partir del 8º día de la publicación, si es que la ley no establece un plazo distinto, automáticamente comienzan a regir. No es que el Congreso la vota hoy, ahora a las 9:30 el Congreso vota y sanciona una ley, y a las 10 de la mañana ya está en aplicación. No es así. Tiene que ir al Ejecutivo, tiene que promulgarla, tiene que publicarla y dejar pasar el plazo de ley para que comience a regir, salvo que la ley dijera otra cosa. Bueno, entonces el inciso 3 lo dejamos ahí, porque después viene todo el tema de los decretos de necesidad de urgencia. El inciso, digamos, el párrafo segundo, el párrafo tercero y el párrafo cuarto tienen que ver específicamente con los famosos DNU, tan conflictivos que tenemos nosotros. Bueno, vamos al inciso cuarto del 99. Por supuesto, en el 3, el decreto de promulgación, los decretos de promulgación son decretos autónomos. Son decretos autónomos. 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Primer párrafo. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Y vamos al tercer párrafo que dice: un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplen la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. Este último párrafo es una especie así de ensalada mal sazonada, ¿no? Una ensalada que tiene verduras mal mezcladas y que tiene poco condimento, mucho condimento, una cosa fea, mal escrita, que no sé si debería estar ahí, que es el famoso caso Fay. Esto apareció por la ventana en la Convención Constituyente. Pero vamos al primer párrafo. Atribución del presidente como jefe de la administración pública. Nombra a los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado, y ahí se mete un inciso del Poder Ejecutivo, se mete en algo que debería estar reglamentado en el Poder Legislativo, pero bueno. Ese acuerdo del Senado dice por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Esto no se lo olviden, ¿eh? Mayoría especial, sesión pública, convocatoria específica. El procedimiento para la designación de los jueces de la Corte. ¿Quién propone a los jueces de la Corte? El presidente. ¿Y quién los nombra? El presidente con acuerdo del Senado. O sea que el presidente, mañana hay una vacante, ¿no? Supongamos que se jubila algún ministro de la Corte, el presidente manda un nombre, ahora hay todo un procedimiento previo, el famoso, creo, decreto 200, habría que buscarlo, hay todo un procedimiento de publicación, de recepción de oposiciones, audiencias públicas, pero cumplido con todo eso, el presidente manda al candidato en un proyecto al Senado para que el Senado le preste el acuerdo. Y acá nos deberíamos detener. ¿Qué es el acuerdo del Senado? Porque ustedes lo van a ver, este tema del Senado presta acuerdo para la designación de jueces, para el otorgamiento de nuevos jerarquías, ascensos militares,
para la designación de embajadores. ¿Qué es el acuerdo? ¿Es un acto político? ¿Es un acto formal? El Senado, cuando presta acuerdo, revisa requisitos formales y nada más, o aparte decide, participa, se involucra políticamente. Yo estoy más de acuerdo con esto último, son actos de cogobierno. Porque si fuera un acto meramente formal, prestar acuerdo, el presidente manda un candidato y el Senado, ¿qué debería hacer? Primero, ver si es abogado, porque para ser ministro de la Corte tiene que ser abogado, ver si cumple con los requisitos de edad, ver si cumple con los requisitos de antigüedad, 8 años de ejercicio de la profesión, dice la Constitución. Entonces, sería un control formal. Bueno, vamos a designar un juez de la Corte. Bueno, ¿es abogado o abogado? Sí, es abogado. ¿El título se recibió o es trucho? Porque hay muchos que por ahí consiguen títulos truchos. No, el título verificamos con la Universidad Nacional de Mar del Plata, este personaje se recibió en la Facultad de Derecho, el título es legítimo. Bueno, si cumple con la edad, sí. Cumple con la antigüedad, sí. Punto. Cumple los requisitos formales, le prestamos el acuerdo. Esa es una visión. La otra visión es, viene el candidato, se verifican los requisitos formales, pero bueno, ¿pero qué hizo este en la vida? ¿A quién defendió? ¿Qué pensamiento tiene? ¿Qué ideología? ¿Qué antecedentes? Hay un control de calidad, que por supuesto lo define la mayoría política del Senado. Lo define, es un acto político, lo define la mayoría y acá es muy difícil de lograr 2/3 de los miembros presentes. O sea que se pide una mayoría muy agravada para prestar acuerdo. Y en el acuerdo se analizan no solamente los requisitos formales, se analizan los requisitos académicos y se analizan los requisitos personales. La idoneidad, los antecedentes, la buena o mala conducta, su actuación pública, su actuación académica, su actuación política. Porque no olviden nunca que la Corte, Poder Judicial, pero la Corte es un órgano político. Es la cabeza del Poder Judicial, es un órgano político, como el presidente, como el Congreso. Entonces, designar un ministro de la Corte, fíjense que participan los otros poderes del Estado. Para designar un ministro de la Corte, participa el Poder Ejecutivo, que es el que lo propone, y participa el Senado, que es el que presta el acuerdo. Y este acuerdo se presta por 2/3 de los miembros presentes del Senado en sesión pública, y esto se incorpora en la reforma del 94, en sesión pública. ¿Por qué se le pone? Y acá tenemos que ir al extremo. ¿Por qué se le pone pública? Porque habitualmente antes eran secretas las sesiones. Por lo general, la costumbre legislativa argentina era que la designación de jueces, de embajadores, el ascenso de militares, por lo general eran en sesiones secretas. ¿Por qué? Porque no existía toda la etapa previa de la oposición y porque por ahí se decían cosas muy graves. Y era para mantener el secretismo, para negarle a la opinión pública que se entere lo que se discutía ahí. Porque eran cosas graves y se decían cosas durísimas. La sesión secreta no es que no quede registro en ningún lado. Queda registro. Que no se da a conocer lo que se discute en la sesión secreta y que tampoco puede participar ninguna persona que no pertenezca a la Cámara de Senadores, en este caso
en particular, porque se analizaban las conductas y los antecedentes, pero más que nada las conductas de todo tipo. De alguna manera era para preservar la identidad o la imagen del candidato, que a veces no se lo designaba en función de lo que ocurría en esa sesión. Bueno, esto se borró, esto desaparece. No quiere decir que haya desaparecido la posibilidad de que en el Congreso alguna de sus cámaras realice una sesión secreta, que las hay. Y después, bueno, ustedes van a ver que también hay leyes secretas, y la Argentina tiene muchas leyes secretas. No quiere decir que no estén escritas, lo que pasa es que no se publican. Pero supongamos, todo el procedimiento de reclutamiento de tropas, o la asignación presupuestaria para una emergencia bélica, eso está en las leyes, que son secretas. O las vas a publicar para que los potenciales enemigos la lean. O le vas a decir a los potenciales enemigos cuál es tu capacidad bélica. No, eso es secreto. No se registra. Sale a la luz 15, 20, 30 años después. Todos los países publican sus leyes secretas, pero hay leyes secretas. Hay. O los acuerdos bilaterales que generan alguna ley, bueno, y que son sensibles en materia de nuclear, de defensa, de salubridad pública, de protección de las fronteras. Bueno, hay secretismo en el Estado, lo que no quiere decir que no haya controles. Para la designación de funcionarios, lo que son públicas son las sesiones. Bueno, antes lo que se trataba de preservar, ahora se hace público. No es un antecedente argentino, pero hay una película muy interesante que se estuvo dando hasta hace poco, el procedimiento para la designación de un juez de la Corte de los Estados Unidos, en donde se lo acusaba de abuso sexual en su tarea de docente universitario, y todo eso se ventiló en las sesiones públicas y por la televisión abierta. Al final al tipo lo designan y sigue siendo juez todavía. Pero fue todo un escándalo, porque a veces está la denuncia fundada y está la denuncia infundada. Entonces la sesión secreta trataba de preservar. Bueno, eso desapareció, hoy las sesiones son públicas, y el otro agregado es convocada al efecto, para que no aparezca en el medio de una sesión, para que los senadores cuando van sepan que van a esa sesión de designación de juez de la Corte, no que en el medio del debate de una ley alguno hace una moción de orden y se incorpora el tema y se pasa a votar. No. Sesión pública convocada al efecto. Es un acto importante. Estamos designando un juez de la Corte. Esta atribución es un decreto autónomo. Cuando el presidente nombra al juez de la Corte, firma un decreto y es autónomo. Después dice, nombra a los demás jueces de los tribunales inferiores. Cuando decimos tribunales inferiores, son todos los que no son la Corte. Primera instancia, cámaras de apelación, casación, bueno, toda la larga fila de tribunales inferiores, también los nombra el presidente por un decreto autónomo en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura. ¿Qué significa propuesta vinculante interna? El Consejo, bueno, los aspirantes van al Consejo, aprobarán sus exámenes, se presentan 100, aprueban 70, y el Consejo de esos 70 elige una terna. El sentido común nos dice que el Consejo de la Magistratura debería elegir el mejor, el segundo mejor y el tercer mejor examen. No. Elige 3 de los que aprobaron. Es una decisión política. Puede elegir el 68, el 69 y el 70. De los que aprueban, elige 3. A veces elige el mejor examen, por supuesto. Por lo general debería ser así. Y le manda la terna
por eso dice terna vinculante, se la manda el presidente. O sea, hay que elegir ahora un juez federal en Mar del Plata. Supongamos que hubiera un juzgado federal vacante, se presentan 100 aspirantes, aprueban 70, bueno, el Consejo de la Magistratura, que es un órgano político, porque está conformado políticamente por representantes del Congreso, del Ejecutivo, de la representación de los jueces, de la representación académica, de la representación del Colegio de Abogados. Elige 3. Y se los manda al presidente. Y el presidente le manda el primero en la terna, el segundo en la terna y el tercero en la terna. Y el presidente, ¿a quién va a elegir? A cualquiera de los 3. No necesariamente tiene que elegir al primero. Lo que no puede hacer el presidente es elegir a uno que no esté en la terna. No puede elegir a uno que no esté en la terna. Por lo general, debería elegir al primero, que supuestamente fue el mejor examen del Consejo de la Magistratura, pero para aprobar un examen en el Consejo de la Magistratura hay varias instancias, o sea, no solamente la instancia académica, sino que está la instancia, no el examen escrito que le dan, sino también los antecedentes académicos y las evaluaciones psicológicas. Muchos, aunque les parezca mentira, no pasan las evaluaciones psicológicas del Consejo de la Magistratura. Ahí hay un filtro gravísimo, importante. Supongamos que hay 200 anotados, bueno, hay 50 que no pasaron las evaluaciones psicológicas, quedan 150 y después llegan al examen menos, y hay que acreditar antecedentes, trabajos publicados, actuación pública, docente, actuación privada, y después dar el examen, o sea que hay una serie de componentes y el filtro va apareciendo y llegan pocos, ¿no? Pasa que de los que aprueban, después viene que es lo que a mí me molesta, la cuestión, el Consejo tiene sus reglamentos, entonces los consejeros para armar el orden de mérito pueden apartarse de los resultados objetivos. Entonces, cuando uno se aparta de los resultados objetivos, uno que dio un mal examen puede terminar apareciendo primero, porque por ahí le analizan otras virtudes. Y eso ocurre, lamentablemente ocurre muy seguido. Entonces, el presidente nombra a los jueces, los demás jueces de los tribunales federales inferiores, en base a una propuesta vinculante interna del Consejo con acuerdo del Senado. O sea que el Consejo le manda la terna al presidente, el presidente de la terna elige uno, y ese uno lo manda al Senado para que se le preste el acuerdo. O sea que hay como un doble control. Pobre, el candidato a ser juez pasa, es una tortura, ¿no? Hay que anotarse, ir a las evaluaciones psicológicas, dar el examen, aparecer en la terna, que el Ejecutivo te elija de la terna, que vayas al Senado, que el Senado te preste el acuerdo. En sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Bueno, también está el decreto de designación de un juez inferior, es un decreto autónomo. Último párrafo del inciso 4. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener el cargo a cualquiera de esos magistrados. Cuando dice esos magistrados, no solamente dice los magistrados de la Corte, cualquier magistrado del Poder Judicial Federal, porque nos dice esos magistrados. Lo que pasa es que nosotros tenemos enfocado el tema de si fuera de la Corte, por el caso Fay, pero acá la Constitución dice un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo, o sea, acuerdo del Senado, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Un juez federal, juez de Cámara, juez de Casación, juez de la Corte, que cumple los 75 años, requiere que el presidente lo vuelva a nombrar y se le preste el acuerdo.
¿Qué pasa si a los 75 años, bueno, pues, llegó a los 75, el presidente lo nombra y el Senado no le presta el acuerdo? Se terminó el juez, no hay juez. Esta es la discusión de fondo, porque este párrafo, ustedes lo saben, lo han visto, el caso Fight, han visto los antecedentes, se incorpora en la Convención Constituyente medio por la ventana, porque no era un tema habilitado, no era uno de los temas, no pertenecía al núcleo de coincidencias básicas, no era un tema libre, no estaba habilitado, la convocatoria no aparecía, porque esto tiene que ver con los procesos de incorporación y funcionamiento del Poder Judicial, que no era un tema que estuviera bajo la órbita de la discusión de la Convención Constituyente, y sin embargo apareció. Sin embargo apareció. Más allá de esto, seguimos leyendo, todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años. Una reglamentación. ¿A mí me parece que la Constitución acá adquiere características reglamentaristas? Nosotros habíamos visto al principio de la cruzada, cuando hablamos de la clasificación de constituciones, una clasificación, creo que haberla visto, que distinguía a las constituciones entre reglamentaristas o no. La nuestra no es reglamentaria, no es una constitución que haya mucho procedimiento interno, que haya mucho plazo, que haya mucho término. Pero han aparecido estas cosas. A mí la verdad me parece que esto no debería estar en la Constitución. Todos los nombramientos de magistrado cuya edad sea la indicada, ya nos metemos en la edad, en los 5 años, serán por 5, podrán ser, fíjense qué pusieron los muchachos, podrán ser repetidos indefinidamente. ¿Cuántas indefinidamente puede haber después de los 75 años? No son buenas palabras, digamos, acá no estuvieron finos, me parece, desde el punto de vista gramatical. Bueno, terminamos con este inciso y vamos a terminar la clase, con lo que yo quiero decir que todo el inciso 4, los decretos que aparezcan del Poder Ejecutivo son decretos autónomos, en esta capacidad que tiene el presidente de participar en la designación o en el nombramiento de magistrados de la Corte con un procedimiento especial y de magistrados de tribunales inferiores, y este último párrafo excepcional para los jueces mayores de 75 años. Y quiero terminar con esto, cerramos la Constitución. Ustedes lo van a ver cuando vean poder judicial. Hay al menos 3 sistemas de designación de jueces en el mundo, o en los países, digamos, parecidos al nuestro. El sistema académico, que es el que usamos nosotros, Consejo de la Magistratura, donde debería valer el mérito académico. El sistema político, que es el que tenía la Argentina hasta antes de la reforma del 94 y el que sigue existiendo en la Constitución de los Estados Unidos. Y el sistema electoral. Tenemos una vacante, abrimos la participación, se presentan 3 candidatos y la gente va y los vota. Sistema electoral para la designación de jueces. No lo veo, pero ha habido ejemplos. Ha habido ejemplos. En la vieja Constitución de La Pampa, los jueces de paz se los elegía por el voto popular, para poner un ejemplo. Vemos que las películas, pero no con los jueces, sino con los representantes del Ministerio Público, en algunos lugares de Estados Unidos hay un voto popular para elegir a los fiscales. No ha funcionado bueno, pero es un sistema, la elección popular. Y quedan los tradicionales, el sistema académico y el sistema político. El sistema académico es el que la Argentina ha ingresado. Entonces el candidato se presenta, rinde un examen, pasa las evaluaciones. Lo que pasa es que ahí debería terminar. Pero ahí lo que está terminando es la parte académica, porque después, una vez que están en la terna, van al Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo hay un análisis político del candidato. Entonces, esto es lo que no termina de cerrar. Porque cuando se decía, bueno, vayamos al sistema académico, era para que el mejor llegara.
Y ahora por ahí llegan los mejores, pero llegan esos mejores, pero hay una selección, porque en el Poder Ejecutivo no se analizan los antecedentes, porque ya eso fue analizado en el Consejo de la Magistratura. En el Poder Ejecutivo, ¿cómo elegiría el presidente la terna? Bueno, es amigo, no es amigo, es amigo de algún amigo. ¿Dónde va? ¿Mar del Plata? Oh, Mar del Plata. Esos no son amigos, pongamos uno más amigo nuestro. ¿Qué hay en Mar del Plata Federal? No, está el puerto, está esto, está el aeropuerto, están las bases militares. Bueno, hay mucho trabajo federal. Entonces, yo creo que el Poder Ejecutivo, cuando propone un juez a la Corte, un tribunal inferior, de esa terna, por lo menos cuando son tribunales inferiores, de esa terna está haciendo un análisis político. Y esto, desde mi punto de vista, desvirtúa el procedimiento. Y el otro sistema es el sistema tradicional que había antes. Pasa que fue mal utilizado en los últimos tiempos, pero que sigue funcionando, que es la designación política, el acuerdo del Senado. Hay una vacante en Mar del Plata y el presidente manda un candidato y el Senado le prestará el acuerdo. Lo que pasa es que eso genera acuerdos políticos, porque ningún partido tiene los 2/3 del Senado. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos antes? Cuando había una vacante no hacían nada, esperaban que hubiera 3, 4 vacantes y ahí mandaba los candidatos y acordaban en el Senado, bueno, hay 4 cargos vacantes, uno es para Mendoza. ¿Quién está en Mendoza? Los radicales. Bueno, vamos a ponerle un juez radical. ¿Quién está en Buenos Aires? Los peronistas, le ponemos un juez peronista. ¿Y quién está en La Paz? Y había acuerdos. Y había acuerdos. Respaldados, deberían estar respaldados por un buen prestigio académico del candidato. Se cuidaban mucho antes de mandar buenos candidatos, pero que venían. Porque la justicia federal, y con esto termino, te lo van a estudiar, la justicia federal es oficialista siempre. Es oficialista cuando gobierna el partido A, es oficialista cuando gobierna el partido B, es oficialista cuando gobierna el partido C. Por lo general, ¿por qué? Porque defiende los intereses del Estado. Defiende los intereses del Estado, por lo general. No es que viole la ley, nada por el estilo, pero siempre hay una mejor predisposición frente al Estado. Bueno, dejamos así, dejamos acá y nos vemos el lunes de la semana que viene, siguiendo con la enumeración de estas atribuciones del Poder Ejecutivo. Que tengan una buena semana y hasta luego. Gracias, profe. Saludos.